Muy bien. El tema es: lo primero es lo primero. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para pedir la unción de tu Espíritu Santo, porque estoy consciente de que sin ti nada podríamos hacer. Yo estoy consciente de mis limitaciones y estoy consciente de que hasta el día de hoy, si permanezco en el ministerio, es gracias a ti, Señor, gracias a tu presencia, porque sé que tú sabes, Señor, y conoces que ha habido ataques fuertes contra mi vida, contra mi familia, y casi nos tumban y casi nos hacen dejar el ministerio. Pero sé que tú has hablado en nuestras vidas y nos has hecho saber que tu ángel está alrededor de nosotros y nos defiende. Nos has hecho saber que tú estás con nosotros y te damos gracias por ello, Señor. Hoy quiero que uses mi vida para que esta palabra pueda quedar en el corazón de tus hijos, y cada uno de los que estamos aquí podamos entender lo importante que es buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo aquello que necesitamos tú nos lo vas a dar como una añadidura. Quiero pedirte que me uses y permite que esta palabra pueda servir para que tus hijos y tus hijas puedan entender lo importante que es empezar el año buscando tu reino y tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, debemos de tener muy en claro que si Dios nos ha permitido tener su palabra, la Biblia, en nuestras manos, es para que la leamos todos los días y para que la pongamos en práctica todos los días, para que todo lo que hagamos nos salga bien. A veces en estos días he estado, antes de dar el tema, la palabra que traigo, que Dios puso en mi corazón, Dios me ha movido a explicarles que la Biblia no es cualquier cosa. Por favor, tenemos que promover que cargue usted su Biblia y que se ponga a leer la Biblia y que respete la Biblia y que obedezca la Biblia, porque la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la voz del Espíritu Santo, la Biblia es la espada del Espíritu, la Biblia es la palabra del Señor y la tenemos que obedecer. Fue escrita por 40 hombres escogidos por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran la Biblia. La palabra Biblia proviene de la palabra singular biblión, que significa libro breve, y la palabra Biblia es una palabra plural que significa colección de libros breves. Se compone de 66 libros breves. Se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y pequeñas partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y pequeñas partes en arameo. ¿Para qué sirve la Biblia? Para que usted esté enteramente preparado para toda buena obra, para que usted y yo seamos los mejores de México, los mejores papás, los mejores ciudadanos, los mejores trabajadores, las mejores esposas, los mejores esposos, los mejores hijos. No es para otra cosa. La Biblia nos fue dada para que nosotros vivamos de acuerdo a ella y seamos luz en medio de un mundo lleno de pecado y de tinieblas. Y ser luz significa vivir en santidad, dedicarnos a hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Así es que la Biblia no es cualquier cosa. Debemos de tener muy en claro esto, que si Dios nos ha permitido tener su palabra, la Biblia, en nuestras manos, es para que la leamos todos los días y para que la pongamos en práctica todos los días, para que todo lo que hagamos nos salga bien, tal como está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que se los he dicho una y otra vez. Memorice ese versículo de la Biblia. Muchos hombres y mujeres exitosos, triunfadores, famosos en todo el mundo, basaron su vida en ese versículo y los llevó al éxito, porque al leerlo y aplicarlo en su forma de vida, Dios los bendijo, porque Dios es fiel para cumplir con su palabra. ¿Qué dice Josué 1:8?
en la Reina Valera dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo que les he dejado que se aprendan. Otra cosa que se les ha dejado que se aprendan en el básico A, ¿qué es? Todos los libros de la Biblia. No sé si ya les dieron ese tema. ¿Ya los diste, hermana Olivia, ese tema? La Biblia. Ok, hoy les toca ese tema. Y les toca que se aprendan todos los libros, porque un cristiano tiene que conocer la Biblia, tiene que saber de cuántos libros se compone, quiénes la escribieron y para qué sirve, porque no es cualquier cosa. ¿Cuál es el propósito? De que teman delante de Dios, de que crezcan en la fe y de que adquieran la prudencia que se necesita para vivir de acuerdo a su palabra y que nos vaya bien siempre. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, este mismo versículo que acabamos de mencionar de la Reina Valera, en la Biblia, traducción Dios habla hoy, en el capítulo 1, versículo 8, dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Repítelo. Por si alguien ha escuchado con que ya se repitió ese mensaje, ya se repitió ese mensaje. ¿Por qué creen que se repite y se repite y se repite? Porque se nos olvida y porque no hemos corregido nuestra forma de vida. Si tu papá te está diciendo una y otra vez que te corrijas y no te corriges, ¿te va a cambiar el mensaje? ¿Te va a seguir diciendo te corriges o te corriges? Y si tienes poca paciencia y no se corrige, agarras una vara y le das con la vara, pero se tiene que corregir. Dice aquí el versículo 8 en la Dios habla hoy: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena, así todo lo que hagas te saldrá como bien. Así es que si alguno ya había dejado la Biblia, yo quisiera promover a nivel nacional y mundial: no dejen la Biblia. Lo tenemos en el celular, pero no es igual. No dejen su Biblia de papel. Traiga su Biblia de papel, léala en casa, subráyela, memorícela. Que todas las congregaciones volvamos al 100% a la Biblia, porque la Biblia no es cualquier cosa. Si yo la hago a un lado para resolver problemas familiares, legales, en cualquier lado, estoy apostatando de la fe. Estoy diciendo al mundo: yo no creo en la Biblia, por eso hago las cosas como yo quiero. Tenemos que volver a la Biblia y tomar la Biblia como nuestra forma de vida diaria, y tenemos que predicar de eso cada día. Y yo quisiera que todo el mundo supiera: todos vamos a volver a la Biblia. Sí, lo traemos en el celular, sí nos es útil el celular y traer la Biblia ahí, pero tú no puedes dejar de leer tu Biblia en casa. Yo hasta ahorita leo en el celular y leo acá y digo: no, me voy a mi Biblia, subrayo las frases que Dios me va dando, y las que siento que me están edificando, las voy subrayando. Hay que volver a la Biblia. Lo primero que Dios le dijo a Josué después de la muerte de Moisés y antes de entrar a la tierra prometida, y antes de enfrentar todo lo que implicaba el tomar la tierra prometida o tener lo que Dios le había prometido, se enfrentaría a los habitantes y los ejércitos de esas tierras, lo cual no sería nada fácil. Sin embargo, Dios le dijo que lo primero que debería de hacer para que todo le saliera bien era, y es hoy en día también, leer y poner en práctica lo que éste ordena. Si tú sigues viviendo de acuerdo a tu propia voluntad y sigues haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad, las cosas no van a funcionar. Estás haciendo a un lado la palabra de Dios, y la vida así no funciona. Dios le dijo a Josué: cuando entres a tomar la tierra prometida, no te olvides de leer día y noche este libro y de poner en práctica todo lo que aquí se te manda, para que cuando te enfrentes a los problemas, a los habitantes y a los ejércitos de esas tierras, yo te dé la victoria y todo te salga bien. Dios le dijo
a Josué, repito, lo primero que debería de ser para que todo le saliera bien era, y es hoy en día, leer y poner en práctica lo que éste ordena. Y así todo le saldría bien y todo nos saldría bien hoy en día, también a usted y a mí. Si hacían y si hacemos lo primero que Dios le dijo a Josué, leer y poner en práctica, ¿qué? La palabra. ¿En dónde lo tienes que poner en práctica? A Josué le dijo, cuando entres a tomar la tierra prometida. A usted y a mí me dice, ahora que está empezando el año, tienes que leer la Biblia a diario y ponerla en práctica para que todo te salga como bien. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus primeros discípulos y hoy con nosotros, les dijo y nos dice lo mismo que le dijo a Josué, pero en otras palabras. Le dijo y nos dice, si alguno de ustedes quiere tener cubiertas todas sus necesidades y ver resueltos sus problemas que surjan durante el año, lo primero es lo primero, y lo primero que deberán de hacer es leer y poner en práctica la palabra de Dios. En otras palabras, si alguno quiere que Dios le cubra todas sus necesidades y quiere que le salga todo bien este año, lo primero es lo primero, leer y obedecer. Se los dijo a los del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento, y nos lo dice a los cristianos de hoy. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos del 31 al 34. Dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Con esta enseñanza del Nuevo Testamento y otras, Jesús estaba preparando a sus discípulos para que ellos le dieran siempre la prioridad a Dios. Lo primero es buscar a Dios, no al compadre, la comadre, al licenciado, al diputado o al presidente municipal. Dios dice que tenemos que buscar primero a Él. Así es como Dios preparó también a Josué antes de entrar a tomar la tierra prometida en el Antiguo Testamento, y para que no vivieran atemorizados o preocupados, tronándose los dedos por las dificultades que enfrentarían o por aquellas cosas que necesitarían, como la comida, la bebida o el vestido o la solución a los problemas. Dios habló con Josué y le dijo lo que debería de hacer para que no estuviera, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y no tengo esto, y ay, los enemigos de Jericó son gigantes, ay, va a ser bien difícil, ay Dios, ay, ¿qué hago? Por favor, hermanos, ¿quién me ayuda? Dios no quiere que andemos así, no quiso que el pueblo de Israel anduviera así. Dios le dijo, Josué, lee mi palabra y ponle práctica todos los días, y todo lo que hagas te va a salir bien. Y Josué, en cuanto entró a tomar la tierra prometida, la primera ciudad a la que se enfrentó y a los habitantes que estaban ahí era Jericó. Y Dios le dijo que tenía que rodear a Jericó, y lo hizo. Y al último le dijo, y a la sexta o séptima vuelta vas a gritar. Y él fue obediente, y cuando el pueblo de Israel gritó, los muros cayeron y Dios les dio la victoria sobre los de Jericó. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Dios dice en su palabra que cualquier hombre, cualquiera mujer, cualquier chica, chico que sea obediente, lea su palabra y la obedezca, todo le va a salir bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. Dios no quiere que seamos cristianitos de esos, ay, ¿ahora qué hago? Ay, pobre de mí, y no voy a poder, y no. Dios no quiere eso, es una vergüenza, es patético
que haya hoy en día algún cristiano que ande causando lástima por ahí, pobre de mí, y ay, esto, sabemos que hay problemas y hay pruebas, pues nos ponemos a orar y a clamar al Señor, ¿o no? Hace rato estábamos cantando, los hermanos nos guiaron a cantar alabanzas que revelan la grandeza y el poder de Dios. Si lo cantamos, lo creemos. Porque si tú cantas que Dios es todopoderoso y después estás dudando de que Él pueda hacer el milagro, pues estamos fritos, ¿no? Nos estamos engañando solos. Dios no quería que Josué estuviera preocupado, afligido, angustiado por todo lo que tenía que enfrentar al tomar la tierra prometida. Pues igual Dios no quiere que usted esté angustiado, afligido, atribulado, espantado por todo lo que venga en el año, pero por eso Él dice: búscame primero a mí. Dice el Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitas te van a ser dadas como una añadidura. Con esta enseñanza y en el contexto, nuestro Señor Jesucristo les estaba y nos está haciendo entender que si las aves recibían y reciben de Dios lo que necesitan, y que si las flores del campo las viste mejor que cualquier rey, les dijo: ¿acaso no les hará más bien a ustedes, que son mis hijos? Y ustedes son más valiosos que las aves y que las plantas. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: tú eres más valioso que las aves y las plantas. Y eres más importante para Dios tú que las aves y las plantas. Para Dios eran y son muy importantes sus hijos o discípulos. Y es eso lo que Jesús quería que sus discípulos o hijos de Dios entendieran. En el verso 32 de Mateo 6 les dijo: las gentes o los gentiles, los que no creen en Dios, buscan todo lo que necesitan primero, pero en el caso de ustedes no debe de ser así. Ustedes son mis discípulos, o son mis hijos, o yo soy su padre. Así es que y Él sabe todo lo que cada quien necesita, por lo cual les dice en el verso 33, y se los voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Yo ya les iba a dar una traducción de Santos Franco, y a decir: busquen el reino de Dios antes que cualquier otra cosa, y lleven una vida justa, haciendo lo bueno y recto delante de Dios, en tu casa, en el trabajo y en cualquier lugar, y Él te dará todo lo que necesitas. Pero si eres tranza en el trabajo, si eres impuntual en el trabajo, si eres soberbio, si eres mentiroso, si eres chismoso, te tienes que arrepentir primero antes de recibir lo que necesitas. Jesús, conocedor del comportamiento de los hombres y mujeres, les dijo a sus discípulos, y nos lo dice hoy a ustedes y a mí en el verso 34, y en otras palabras: lamentablemente la gente se afana por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir. Pero ustedes no se deben de afanar o preocupar por esas cosas. En el contexto dice: vean a las aves, no siembran ni cosechan, ni guardan semillas. Sin embargo, Dios les da todo lo que necesitan. Por lo tanto, para ustedes lo primero es lo primero, y después llegan las bendiciones. Así que lo primero es buscar a Dios y su justicia. Y eso, ¿saben qué implica? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Saben qué implica? Ser obedientes a Dios, haciendo lo bueno y lo recto, y Dios les dará lo que reciban. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar a Dios viviendo y haciendo lo bueno y recto delante del Señor. Y todo lo que necesitas, Él dice: te lo voy a dar. Porque Dios sabe lo que necesita mi hermano aquí presente. Dios sabe lo que necesita su hijo, si es tu hijo. Dios sabe lo que necesita la hermana Mari. Dios sabe lo que necesita mis hermanos que están allá atrás. Dios sabe lo que necesitamos cada quien. Y Él dice: yo sé lo que tú necesitas, Eva, Gertrudis. Yo sé lo que tú necesitas, Katia. Dios sabe todo de cada uno de nosotros.
Dice, yo sé todo. Tú no te debes de preocupar por nada porque eres mi hijo y eres mi hija. Solamente ocúpate de buscar mi reino y mi justicia. ¿Saben qué significa eso? Buscar a Dios y hacer lo bueno y recto. Vivir de acuerdo a su palabra. Eso significa buscar el reino de Dios y su justicia. Hubo un rey, puedo ver muchos ejemplos de reyes que buscaron a Dios, buscaron el reino de Dios, su justicia en el Antiguo Testamento y les fue muy bien. Nada más que algunos reyes buscaron el reino de Dios, su justicia, haciendo lo bueno y recto delante de Él, pero después de algún tiempo dejaron de buscar a Dios e hicieron otras cosas diferentes y fueron derrotados. Algunos duraron 10 años como reyes, en paz, todo le había salido bien, pero después hicieron lo contrario y les vino la guerra y los derrotaron y fueron quitados del reinado. Otros duraron 35 años, otros 40, otros 25. Los que duraron menos, usted mira lo que hicieron. Hicieron lo bueno y recto delante de Dios, buscaron a Dios, pero después dejaron de buscar a Dios, hicieron lo contrario y les vino la derrota y la miseria. Usted deja de buscar a Dios y deja de congregarse y deja de leer la Biblia y deja de poner en práctica la Biblia y aténgase a las consecuencias, porque Dios te está advirtiendo o te está avisando. Y la Biblia dice que el avisado oye y hace caso. ¿Qué quiere decir? Oye y se corrige. El simple oye, pasa y sufre el daño. El avisado es el inteligente, el que entiende. El simple es el tonto, el terco, el que no entiende. El que se cree más listo que Dios sufre el daño. Y muchos reyes así también sufrieron el daño, porque durante un tiempo buscaron a Dios, después dejaron de hacerlo y sufrieron las consecuencias. Hoy voy a ver solamente un ejemplo del rey Asa. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de reyes que buscaron lo primero, el reino de Dios, e hicieron lo bueno y recto, y Dios les dio lo que necesitaron. Tenemos el caso del rey Asa. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14, verso 2. Dice ahí, cuando empezó a reinar él, dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor, su Dios. Y además mandó que el pueblo hiciese lo primero que debemos de hacer también nosotros hoy en día. Dice el capítulo 14, verso 4, dice de ese mismo libro: y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y mientras el rey Asa y el pueblo de Dios buscó el reino de Dios y su justicia, Dios le dio lo que necesitaban para construir ciudades. Él le dijo: construyamos ciudades, edifiquemos ciudades, porque Dios nos ha dado la tierra y nos ha dado todo el material para edificar ciudades. ¿Por qué se los dio Dios? Porque Dios es fiel para cumplir con sus promesas. Yo le digo al pueblo de Israel: si tú buscas mi reino y mi justicia, yo te voy a dar lo que necesitas, porque Dios conoce lo que cada quien necesita. Y Dios sabía que el pueblo de Israel necesitaba tierra y necesitaba materiales para edificar las ciudades, y necesitaba que sus enemigos estuvieran en paz. Pues mientras ellos buscaron a Dios, Dios mantuvo a sus enemigos en paz. Cuando ellos dejaron de buscar a Dios, sus enemigos vinieron y los atacaron. Vamos a ver qué dice. Repito, mientras el rey Asa y el pueblo de Dios buscó el reino de Dios, su justicia, Dios les dio lo que necesitaban para construir ciudades. Y cuando tuvieron que enfrentar a un ejército de 1 millón de soldados etíopes, en ese entonces el rey vio que eran demasiados los enemigos, y el rey Asa buscó a Dios en oración. Y dice en este capítulo 14, verso 12: y Dios deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Repito, mientras el rey Asa primero buscó el reino de Dios, su justicia,
O en otras palabras, mientras buscaron a Dios y fueron obedientes, Dios les dio lo que ellos necesitaban. Porque está escrito en el libro de Números, capítulo 22, verso 19. Ahí dice en la Reina Valera que Dios no es hombre para que mienta. Hoy le cantamos que Él es grande y le pedimos, Señor, glorifícate mientras yo te alabo y te obedezco, glorifícate. Y no necesitas decírselo, porque si tú estás obedeciendo al Señor y estás buscando su reino y su justicia, Dios sabe lo que necesitas, te lo va a hacer llegar. Dice el libro de Números, capítulo 22, verso 29, que Dios no es hombre para qué, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que Dios no es como nosotros, no es como el papá y la mamá que promete y promete y no cumple. No es como aquella canción que dice, prometen y no cumplen. Prometen ¿qué? Ya hasta se me olvidó ese canto, tiene muchos años. Bueno, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. No es como la letra de ese canto que dice, Julieta, no seas Marieta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y al final dan puros palos. Sí dice así esa, ¿verdad? De antes. Bueno, a lo mejor desde mi época, pues los chavos no saben nada de esto. Ninguno de ustedes, nomás yo. Bueno, pues gloria al Señor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te prometió algo, te lo va a cumplir. Pero tú tienes que buscar su reino y su justicia. ¿Qué quiere decir? Busca su reino y dedícate a hacer lo bueno y recto delante de Él. Y lo que necesites te lo va a dar Dios como añadidura. Lo primero que Dios le dijo a Josué y lo primero que Jesucristo le dijo a sus discípulos fue que buscaran el reino de Dios, su justicia, o en otras palabras, que buscaran a Dios y que fueran obedientes. Así todas las cosas que necesitarían, Dios se las daría. Y cuando clamaran a Él, Dios les respondería, como le respondió al rey Asa, cuando el rey Asa vio que eran 1,000,000 de soldados etíopes y unos 300 carros de guerra contra ellos. Entonces Asa dijo, Señor, te pido que me ayudes. Y Dios lo escuchó y envió la ayuda que él necesitaba. Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad? ¿Dios le ha dado alguna promesa? El Señor dice, todo cuanto pidas en oración creyendo lo recibirás. ¿Qué has pedido? Miren, aquí está nuestra hermana Ana de allá de Chinconcuac. Ella siempre dice, yo siempre estoy ore y ore, y yo sé que para Dios no hay nada imposible, y yo sé que Dios es grande y que Dios puede hacer milagros y todo, y lo transmite, creo que a su familia, y Dios no le ha permitido quedar en mal, porque ella está mirando hoy en día cosas que otros dudaron que sucedieran y están sucediendo en su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Si tú crees que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepientan, sino que Él cumple lo que promete, pues entonces tienes que confiar en Él y seguir buscando su reino y su justicia, viviendo con rectitud todo este año. Amén. Dios promete en el Salmo 34, verso 10, que los leoncillos necesitan, dice el Señor ahí, y tienen hambre. Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Si tú buscas al Señor, su reino y su justicia, ¿qué quiere decir eso? Que si tú lo buscas a Él
y estás viviendo en orden, estás haciendo lo bueno y recto delante de Él, entonces ¿qué va a pasar? No tendrás falta de ningún bien. Dios sabe lo que necesita cada quien, ¿o no? El único que dice: yo sé lo que necesitas, mi hijo, yo sé lo que necesitas, hija, yo sé lo que necesitas, papá, yo sé lo que necesitas, mamá, y te lo voy a dar. Pero quiero que primero busques mi reino y mi justicia, que lo busques a Él viviendo y haciendo lo bueno y recto, como lo hizo el rey Asa. Porque mientras el rey Asa hizo lo bueno y recto delante de Dios, Dios le dio la victoria y les dio todo lo que ellos necesitaban. Aquí en el Salmo 34 Dios nos da la promesa de que los que buscan al Señor no tendrán falta de ¿qué? De ningún bien. Así es que cuando le digo a alguien: congréguese, véngase al templo, no se quede en línea. No es malo lo que recibes en línea. Lo malo es que tengas un templo edificado, consagrado para buscar a Dios y alabarlo y adorarlo juntos, y no aproveches esa bendición. Dice el Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es ahí donde Dios derrama la unción del Espíritu Santo sobre los que le buscan. Yo hasta ahorita no quitaré el dedo del renglón. Hay que tratar y luchar por hacer volver a las congregaciones, a los templos, para alabar y adorar a Dios juntos. Amén. Los que buscan a Dios, en otras versiones de la Biblia se traduce como los que obedecen a Dios no tendrán falta de ningún bien. O sea, no se trata de venir y sentarte aquí ya, se trata de venir aquí y obedecer a Dios, alabándole y adorándolo, como nos lo estaban demandando hoy los de la alabanza. Adore al Señor, alabe al Señor. A eso venimos aquí. Si vienes aquí a echarte tu pestañita, estás perdido, te vas a ir al infierno. Bueno, así lo decía el pastor Yun de allá de Corea. Aquí al templo no se viene uno a echar la pestañita ni a dormir. Aquí vienes a obedecer a Dios. ¿Cómo? Dedícate a alabar a Dios 40 minutos. No puedes darle 40 minutos de alabanza al Señor. Ay, es que no me gustaron los cantos, o no me cae bien los que estaban sirviendo en la alabanza. Los tienes que amar. No te gustaron los cantos no eran para que te gustaran a ti, fueron escogidos especialmente para que le agraden a Dios. Así es que buscar el reino de Dios significa obedecerlo, y de esa manera no tendremos falta de ningún bien. O como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33, en la Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que le debemos de dar prioridad al Señor. Lo primero es lo primero. Busca a Dios en la mañana, busca a Dios a mediodía, busca a Dios en la noche, busca a Dios en el templo, congrégate. Yo quisiera que todos los varones fueran parejitos, que tuvieran la misma enseñanza, pero resulta que me vienen 20 varones, 25, 15, y los demás la enseñanza. Yo quisiera que todas las mujeres lleváramos parejitos su crecimiento espiritual, y llegan 20, 25, 30, y las demás no necesitan. Si todos necesitamos congregarnos, entre más veces te congregues y entre más temas recibas, es mejor para ti. Te está llenando del poder del Señor y estás haciendo lo que Dios quiere, alimentarte espiritualmente, para que cuando vengan los problemas tú estés fuerte y todo te salga bien y seas levantado en victoria. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan.
Es lo mismo que Dios le pidió al pueblo de Israel, que fueran primero que nada obedientes a su palabra para que no les faltara nada, como está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 al 5. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Si hacemos ¿qué? Si oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Buscar el reino de Dios, su justicia, significa ser obedientes. Y entre los mandamientos de Dios es buscarlo a Él primero por medio de la oración, como lo hizo el rey Asa. No quiero hablar más de lo malo de los reyes porque me llevaría más tiempo. Pero el rey Asa, después de, creo, 35 años estuvo en el reinado, y Dios le había dado la victoria contra sus enemigos y le había dado todo. Y después Dios le dijo que nunca se aliara con ejércitos contrarios para enfrentar al enemigo. Y después hasta le pagó al ejército contrario, en lugar de buscar a Dios, le pagó al ejército contrario y le dijo: ahora les voy a pagar a ustedes para que vengan a ayudarme a enfrentar a los enemigos. ¿Qué hizo ahí? Dejó de buscar a Dios, hizo un lado a Dios para apoyarse en otro ejército. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios. Y cayó en maldición, y hasta ahí llegó la bendición. A partir de ahí se acabó la bendición para el pueblo de Israel y para el rey Asa. Y usted ve en la Biblia y va a encontrar así lo que le pasó a los reyes. Primero empezaron a buscar de Dios, y después de unos años hicieron lo contrario, van para abajo. Y es lo mismo, hermano. Hoy en día, ¿cuántos dejaron de buscar a Dios y piensan, porque le está yendo bien un poquito, unos días, que todo va a estar bien? No, se van a ir al infierno si no vuelven a la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. No lo digo yo. En el caso de que alguien esté buscando el reino de Dios y tenga por ahí algún pecadito, porque el rey Asa, mientras hizo lo bueno y recto delante de Dios, él clamó y Dios le respondió, porque hacía lo bueno y lo recto. Pero después falló y vino la derrota contra él. En el caso de que alguien esté buscando el reino de Dios, repito, y tenga algún pecadito por ahí, vamos a ver qué dice, qué debemos de hacer de acuerdo a Isaías capítulo 55, versos del 6 al 7. Dice ahí: buscad al Señor, sí, ¿verdad? Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. Dios da chance. Dios es un Dios de amor que da oportunidad a todos. Si ya pecaste una vez, ya pecaste otra vez, ya Dios te da chance. Arrepiéntete. Ahora, ya no vuelvas a pecar porque te va a seguir yendo mal. Arrepiéntete. Dios es un Dios hermoso, maravilloso, que le da chance al más vil pecador, al adúltero, a la adúltera, al tranza, al mentiroso, al ratero, al secuestrador, a todos. Dios ama al hombre y a la mujer. Lo que no ama a Dios es el pecado que cometen. Pero nos dio ese chance de que si alguien peca, pues entonces que se arrepienta y Dios le perdona. Les repito, Isaías 55 del 6 al 7: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano.
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. En otras palabras dice, buscad el reino de Dios o a Dios antes de que llegue el juicio final o antes de que te llegue la tragedia. Eso significa mientras puede ser hallado. Pero si están en pecado se tienen que arrepentir, y si lo hacen de corazón, Dios los perdonará y les escuchará, como escuchó al rey Asa cuando clamó para que Dios le enviara la ayuda contra el millón de soldados etíopes. Así que el buscar el reino de Dios y su justicia implica vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo bueno y recto, y las añadiduras llegarán como resultado de la obediencia. Así que si queremos las añadiduras prometidas en Deuteronomio 28 y en Mateo 6:33, lo primero es lo primero, y luego llegarán las añadiduras. Y lo primero es que buscar el reino de Dios, o buscar a Dios haciendo lo bueno y recto desde que te levantas. Tú te tienes que levantar con un carácter amable, con un carácter bonito, de que en casa si te levantas y te vean de buenas y puedas hacer tus quehaceres. ¿Qué haces? Pues ya voy a empezar a hacer mis quehaceres, pero estás de buenas. Algunas se levantan enojadas, se acuestan enojadas. ¿Por qué? No tienes a Dios. Si tienes a Dios debe de haber alegría. Si tienes a Dios tienes que estar en una actitud de victoria, de satisfacción, de bienaventuranza, porque dice el Señor que en su presencia hay plenitud de gozo. Y si estás haciendo lo bueno y recto delante de Él, todo lo que necesites te lo va a enviar Dios como añadidura, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas, para que se arrepienta. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Vienes al templo de buenas? Cuando vienes a servir, que te toca y aquí ayudar en algo, ¿vienes de buenas o vienes refunfuñando? Si tienes a Cristo en el corazón, ahí está la presencia del Espíritu Santo y ahí está la presencia del Padre, porque en Cristo está la plenitud de Dios. Jesucristo dijo, el Padre y yo somos el mismo. ¿Cómo pues me dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No te has dado cuenta que el Padre está en mí y yo en Él? Y somos el mismo. Si tienes a Cristo, debes de corregir cosas en tu carácter, tu forma de trabajar, en todos lados. Si algo estás haciendo mal, le pides perdón a Dios y lo corriges. Amén. Lo primero que debemos de hacer este año es buscar a Dios, y eso significa ser obedientes a Él, como lo fue el rey Asa. Y luego, si tenemos que enfrentar problemas, pedirle que nos ayude, que nos dé todas las bendiciones escritas en su palabra. Y luego, mientras esperamos recibir lo que necesitamos o pedimos, hacemos o vivimos de acuerdo a su palabra. Yo le estoy pidiendo a Dios que me dé lo que necesito, ya me lo dio. Ahora, ¿qué sigo haciendo? Le sigo buscando a Él, sigo orando, sigo haciendo las cosas de acuerdo a su palabra, para que siga fluyendo la bendición a mi vida, para que no se cierre el reino de Dios y su justicia para ti, para mí. Tenemos que seguir haciendo lo bueno y recto, no como el rey Asa, que dejó de hacer lo bueno y se acabó la bendición para él y para el pueblo de Israel. Una vez que ya se tiene lo que cada quien necesita, hay que cuidarlo. Y hay que seguir buscando el reino de Dios o a Dios de acuerdo a su voluntad, para que sigan llegando las añadiduras o las bendiciones prometidas. Amén. En conclusión, hermanos y hermanas, lo primero que debemos hacer en este primer mes, para que no nos falte nada, para tener todo lo que necesitemos, es buscar el reino de Dios, siendo obedientes y haciendo lo bueno y recto. Lo primero es lo primero. Hay que leer y poner en práctica. Y hay que buscar a Dios por medio de la oración, y si hay pecado hay que pedir perdón. Lo primero es lo primero. ¿Quieres bendición y hay pecado en tu vida? Lo primero, ¿cuál es? Pedir perdón, y luego le pides a Dios que te dé eso que necesitas. ¿Quieres que Dios se manifieste a tu vida este año y haga llegar lo que necesitas?
Busca su reino y su justicia. ¿Qué quiere decir? Que busques a Dios en oración, haciendo lo bueno y recto delante de Él. No vengas a orar sin antes pedirle perdón en el caso de que por ahí tengas un pecado guardado. El pecado guardado o no confesado te trae miseria y enfermedad. Porque escrito está: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Quiero animarle a que ahí donde está usted sentado, cierre sus ojos un momento. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estamos buscando el reino de Dios? Queremos todo y hasta nos enojamos con Dios, ¿no? Ay, Dios no me da lo que yo quiero y todo. Revísate. ¿Estás buscando el reino de Dios, haciendo lo bueno y recto delante de Él? Revisa y vas a ver que vas a encontrar que no es cierto. Nosotros somos los mentirosos. Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como nosotros, que prometemos y no cumplimos. Dios cumple lo que promete. Y si Él promete que si tú le buscas su reino y su justicia viviendo en rectitud, lo que necesites este año Dios te lo va a dar. Quiero animarle ahí donde está. Póngase de pie para que rompamos ese estado de comodidad. Póngase de pie un momento y oren al Señor. Vamos a tomar la cena del Señor en un momento más. Si usted siente que ha buscado a Dios pero no se ha corregido en algo, no juegue. Como dicen los chavos, no se pase, hermano, no se pase, hermana. Si usted quiere que Dios le bendiga y que quiere llegar todo y usted no se ha corregido, no juegue. Con Dios no se juega, con su palabra tampoco. Pídale perdón al Señor ahí donde está y comprométase a corregir esas cosas que necesitan ser corregidas en cada quien. Esa prudencia con la boca, con nuestras acciones. Cierra tus ojos.